La historia de cómo la humanidad llegó a contabilizar el tiempo mediante el actual calendario solar gregoriano es muy intrincada y además contiene muchas ricas y sorprendentes anécdotas, por lo que trataremos de resumirla lo más posible sin que se pierda contenido. Medir el tiempo es una necesidad exigida para organizar las actividades de la población y para ello se recurrió a los ciclos naturales astronómicos. Como en tiempos antiguos se desconocían los movimientos de rotación de la Tierra y su traslación alrededor del Sol, las unidades de medida del tiempo fueron definidas de acuerdo a lo experimentado por el hombre en forma natural. Así, la vuelta completa del Sol a la bóveda celeste originó el día, y a un ciclo de estaciones se lo llamó año. La observación realizada por los sacerdotes astrólogos de que en un año se producían 12 lunaciones, llevó a la división del mismo en esa cantidad de meses. Pero siempre se supo que estas unidades eran incompatibles puesto que un año no es ni una cantidad entera de días ni entera en meses, mientras que el mes tampoco es una cantidad justa de días. Por eso cada tanto y hasta hoy, deben efectuarse correcciones calendarias que consistan en adicionar o en quitar fechas para que la cuenta del tiempo coincida lo más posible con la realidad astronómica. El calendario es pues un conjunto de reglas que seguimos para evitar desajustes entre la fecha contabilizada y la fecha astronómica real. Se intenta con dichas reglas lograr que todos los años se reiteren en las mismas fechas los mismos acontecimientos astronómicos. Los primeros intentos de contabilizar el tiempo se hicieron conforme a los ciclos mensuales de la luna o los anuales del sol. Los pueblos nómadas del desierto, que no plantaban la tierra, usaron la luna como astro regente del calendario. Mientras tanto las naciones agrícolas como los egipcios y mayas entre otros, optaron por el sol, que es el astro que determina el ciclo de estaciones y que era necesario racionalizar. Y cuando una población nómada se sumaba al grupo de las economías agrícolas, debía cambiar su calendario tradicional y adoptar el solar para tales fines, mientras que el anterior de origen lunar se lo usaría de ahora en adelante para motivos culturales como el fijar solemnidades religiosas. Es que no se puede adecuar la contabilidad del tiempo a la luna y al sol en simultáneo. Si mi calendario es lunar, todos los años en las mismas fechas la luna tendrá una misma fase o aspecto, pero año a año las estaciones darán comienzo en fechas diferentes. Si por el contrario aplico un calendario solar, se mantendrán en las mismas fechas el comienzo de las estaciones a expensas de perderse la fase lunar. Las estaciones son períodos del año en los que cambian las duraciones de días y noches y también las alturas meridianas del Sol. Esto provoca variaciones en las temperaturas que irán aumentando conforme los días se hagan más largos y las superficies estén más tiempo expuestas a la radiación solar, y disminuyendo en caso contrario. La causa de que esto suceda es la forma en que la Tierra se presenta ante el Sol, con su eje inclinado unos 23 grados y medio que hace que el recorrido diario aparente del astro no sea el mismo todos los días, y su radiación no incida de igual manera en un hemisferio que en el otro. Y es por eso que las estaciones a un y otro lado del ecuador sean opuestas. El movimiento aparente anual del Sol se desarrolla entre dos límites situados en las latitudes 23 grados y medio tanto norte como sur llamados trópicos, palabra que significa vuelta o retorno. De tal modo el astro permanecerá 6 meses en nuestro hemisferio, en las épocas de primavera y verano, cuando los días superan en duración a las noches, y se registran las más altas temperaturas, para luego pasar al otro hemisferio en que los días se hacen más cortos que las noches. Y las temperaturas bajan. Esto sucede en otoño e invierno. Los cruces hemisféricos del Sol se dan en las fechas llamadas equinoccios, que son al comienzo del otoño y de la primavera, en las cuales el día y la noche se igualan en duración. El Sol avanzará luego hacia los trópicos para recorrerlos al comienzo del invierno y del verano,
fechas que fueron llamadas solsticios y que significa sol quieto, debido a la poca variación de su altura al mediodía provocada por el cambio de sentido. Las sociedades agrícolas reconocieron la necesidad de racionalizar el ciclo de estaciones para poder así atender correctamente las distintas faenas que debían realizarse en cada una de ellas. Para reconocer sus fechas de comienzo se usaron muchos métodos que involucraron a las constelaciones y al Sol. Sabido era que a lo largo del año el firmamento iba cambiando sus figuras. Esto pasa porque al trasladarse la Tierra alrededor del Sol, nuestra visión nocturna del cielo se produce en diferentes sentidos de acuerdo a la posición que ocupe el planeta en su órbita en determinado momento. Pero sin duda el Sol garantizaba una mejor precisión en cuanto a predecir fechas y por algo se prefirió su aplicación. En Egipto se lo hacía observando hasta dónde llegaba al mediodía la sombra de un obelisco junto al cual se habían efectuado previas marcas. Otros pueblos crearon círculos de piedras que enmarcaban en sus ventanas los puntos de salidas y puestas del sol, o se erigieron estatuas que observadas desde cierto sitio estratégico los indicara. Pero no importando el método empleado en la determinación de fechas, algo supieron todos, y es que en un ciclo de estaciones no hay una cantidad justa de días. Dado que no se sabía cómo conocer el excedente y por tanto la verdadera duración del año, se optó por agregar cada tanto, hasta varios días juntos para compensar los desajustes que progresivamente se iban verificando entre la fecha contabilizada y la astronómica. Para cada fecha del año hay un punto preestablecido en Oriente por el que debe salir el Sol, así como hay otro similar en Occidente por el que debe ocultarse. También el astro debe alcanzar al mediodía cierto valor de altura. Y si nada de eso se cumple es que se ha desajustado la fecha calendaria con la astronómica. Como ya se dijo antes, la coincidencia entre ambas se logra agregando o quitando días. El general romano Julio César, consciente del notable desajuste de fechas en que vivía el imperio, ordenó una gran reforma calendaria que se llevó a cabo en el 46 a.C. y tomándose como base el calendario egipcio. Se consideró al año constituido por 365 días y 6 horas, que a la larga acumuladas, formaban cada 4 años un día más. El cuarto año de 366 días es llamado bisiesto, palabra que significa bisexto por la costumbre de repetir en febrero, el sexto día anterior al inicio del mes de marzo. Y para poder llevar adelante esta reforma conocida como juliana, fue necesario adicionar días de modo que ese año tuvo un total de 445 y fue llamado el año de la confusión. Posteriormente, durante el gobierno del emperador Augusto, se decidió que los años bisiestos fueran aquellos que resultaran ser múltiplos de 4. Esta reforma, si bien aumentó la precisión en cuanto a llevar una correcta contabilidad de las fechas, no fue suficiente y con el transcurso del tiempo se constató que seguían existiendo desajustes. Aunque en la Edad Media ya se sabía que la reforma juliana resultaba ser insuficiente, nadie tomó cartas en el asunto. El Imperio Romano había difundido su calendario en una Europa dividida ahora en varios reinos. El día bisiesto fue modificado siendo hasta hoy el 29 de febrero. El excedente anual de 6 horas considerado en el calendario juliano, difiere de la realidad en 11 minutos y 14 segundos de más, cifra pequeña pero que acumulada genera un total de 3 días agregados pero inexistentes, en un lapso de 400 años. Es que el referido excedente es de 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, valor que recién ahora lo sabemos gracias a la moderna tecnología en la fabricación de relojes. En 1582, la cantidad de esos días inexistentes llegaba a 10, y la Pascua cristiana ya se estaba celebrando en fechas contrarias a las reglas establecidas por la Iglesia. Fue entonces que el Papa Gregorio XIII,
encomienda un estudio al respecto que conduce a la segunda gran reforma calendaria, la llamada Reforma Gregoriana. Esta consiste en eliminar esas 3 fechas inexistentes pero contabilizadas, que se han ido acumulando en el término de 400 años. La regla seguida a tales fines es que los años bisiestos terminados en doble cero, se conviertan en comunes si no son múltiplos de 400. Así perdieron un día los años 1700, 1800 y 1900, pero lo conservó el 2000. Para que esta segunda reforma resultara efectiva, hubo que eliminar las 10 fechas inexistentes contabilizadas, por lo que el 4 de octubre de 1582 no fue seguido por el 5 sino por el 15 de octubre de ese año. Algunos dicen que fue esa, la noche más larga de la historia.